1980 y el 2000, México tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del solo 11%, cuando economías como la de China lograron un crecimiento del 382%, India un 105%, España 68%, Japón 54%, Holanda 47%. En el 2003 subimos al lugar número 10 y actualmente nos encontramos en el lugar 13, debajo de India, Canadá y Brasil, superando a Holanda, Bélgica y Suecia. ¿Qué respalda el peso? ¿Qué tenemos en nuestras reservas? Actualmente tenemos 90% de nuestras reservas en dólares y en septiembre del 2008 reportamos 3.4 toneladas de oro. ¿Por qué no tener las reservas en euros, libras esterlinas o metales preciosos? ¿Por qué tenerlas en dólares, donde el valor real de un dólar es de solo 4 centavos de dólar? Así es, la Reserva Federal no tiene suficiente oro para respaldar todos los dólares que hay en circulación. Esto quiere decir que en cualquier momento nuestra economía y nuestro país quedarían destruidos. Pasamos de ser un país dependiente a un país de solo mano de obra, dependiente, donde la mayoría de los productos que consumimos no están hechos en México. Carros, televisores, electrónicos, electrodomésticos, computadoras, celulares, perfumes, medicamentos, alimentos y tecnología. ¿Que no somos capaces de crear nueva tecnología? Aparentemente no. El número de patentes otorgadas en el 2007 fueron solo de 88. 88, en un país de 106 millones de habitantes. En Japón le fueron otorgadas 35.942, en Alemania 10.012, Reino Unido 4.031. Estas patentes son las que después se convierten en productos que consumimos, tecnología básicamente. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con los inventores de México? ¿No serían las universidades y el gobierno las encargadas de fomentar esto? ¿Dónde están las instituciones educativas, formadores de ciudadanos, de líderes, de inventores? Decimos y gritamos que tenemos las mejores universidades, ¿pero realmente las tenemos? Nuestra educación pública y privada nos ha llevado a tener escuelas como las que tenemos, a tener calles como las que tenemos, a tener los baches que tenemos, a tener instituciones públicas como las que tenemos, a tener el transporte público que tenemos, a tener la basura en las calles que tenemos, a discriminar por el color de piel o el lugar de nacimiento, a querer negar el matrimonio a la comunidad gay. A la mayoría de los mexicanos se nos olvida qué son los valores: ser justo, compasivo, tolerante, honesto, verdadero. ¿Cómo nos convertiremos en ese país líder que alguna vez se pensó que seríamos, con ese tipo de tapujos e ideas muchas, donde el 47% de la población respeta la ley por miedo a ser sorprendido o ser castigado, el 35% la respeta la ley por presión social y solo el 17% respeta la ley por convicción? 1 de cada 4 mexicanos piensa que las prácticas ilegales son algo natural. 1 de cada 20 piensa que la corrupción es un mal menor y que hasta ayuda al funcionamiento de las cosas. En México, solo 5 de cada 100 responsables llegan a un juez, y solo 7 de cada 1000 casos hay sentencias condenatorias. Nuestra falta de educación y la falta de querer ser educados nos ha llevado a esto. Es así como vemos el sobrepeso en México. Pensamos que el tener sobrepeso es sinónimo de salud. Si fuera esto cierto, México sería uno de los países más sanos del mundo, pero por lo contrario, nuestro país tiene un alarmante crecimiento de enfermos de cáncer, diabetes, tuberculosis, hepatitis, apendicitis y colitis, sin mencionar el corazón. El mexicano ahora vive más que antes. Hoy el promedio de vida de un mexicano es alrededor de 75 años, pero hay que tener muy en cuenta la calidad de vida con la que llega. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, el 10% de la población es diabética, 26.5% de los adultos padece hipertensión y un 20% presenta hipercolesterinemia. La gran mayoría de la gente, al igual que los doctores, piensa que la enfermedad es un desorden de los órganos del cuerpo debido a la acción de los microbios. Desde entonces, la medicina se ha dedicado a analizar y a la caza de los microbios y hacer estupendos negocios a través de pastillas, cápsulas, inyecciones, tónicos, jarabes que jamás curan. Ya hace un siglo que se descubrió el bacilo de la tuberculosis y el estrago sigue como siguen las enfermedades contagiosas, por microbio como la difteria, la hepatitis. Hoy en día tratamos a la gastritis con pastillas y soluciones líquidas.
sin darnos cuenta que el cuerpo lo que necesita es tener una mejor nutrición y una mejor forma de alimentarse. Los dolores de cabeza revelan la irritación producida en el cerebro por los vapores tóxicos de un aparato digestivo en plena fermentación pútrida. Por mucho tiempo se ha pensado que la comida mexicana es la mejor después de la francesa. El problema de la comida mexicana no es el sabor. El problema de los tamales oaxaqueños, la pancita, los burritos, los chilaquiles, las carnitas, la carne, el pan de dulce y la barbacoa es de que no nutre, solo engorda. Y lo peor es no darse cuenta que la gordura es una enfermedad, causa de las peores enfermedades por intoxicación del organismo. La gran mayoría de los mexicanos está en la categoría de gordos y desnutridos. Algunos porque no tienen dinero para comer alimentos sanos, pero los demás porque no saben comer. No tanto por ignorancia, sino por seguir la tradición. México podría estar peor alimentado que países africanos. El México prehispánico era un próspero y floreciente imperio maya, alimentado sin carne, que después fue destruido por otro imperio, el español, de brutos y mediocres comedores de carne. Destruidos y olvidados los antiguos hábitos alimenticios, España y su absurda comida hicieron en pocos siglos de un pueblo fuerte y de gran desarrollo cultural un pueblo apático, dominado, lleno de complejos agresivos, inútil para cualquier esfuerzo intelectual. La industria alimenticia ha venido degenerando la comida mexicana. México come hoy peor que hace 5 siglos. Además del problema de la nutrición, nos encontramos que no tenemos una cultura del deporte. El mexicano no se preocupa por ejercitarse. Un claro ejemplo es que cada vez son menos los mexicanos que realmente compiten en olímpicos. En las pasadas Olimpiadas, México compitió con 85 atletas, de los cuales solo 16 tenían posibilidades reales de medalla. Los restantes fueron a competir, cuando lo importante es ganar. Si no, ¿para qué se otorgan medallas? Nuestra falta de cultura, educación, falta de liderazgo nos ha llevado a tener gobiernos como los de Ciudad Juárez. Hasta hace poco una ciudad próspera, pacífica y tranquila, que vivía un boom de maquilas después del Tratado de Libre Comercio. Ahora Ciudad Juárez es una ciudad fantasma que vive un estado de sitio, de anarquía, donde en el 2008 se llegó a tener un promedio de 18 muertes diarias, donde los pequeños y grandes comercios tienen que pagar la llamada cuota para que sus negocios no sean quemados, donde se cuelga de puentes a personas asesinadas y decapitadas, o crucificadas con cabezas de cerdo, un caos total, donde los sicarios operan y asesinan sin temor, en donde se vive el colmo de los colmos,